Hace 17 años. Era solo un niño de 7 años que agarraba la mano de mi padre por última vez mientras lo depositaban en su ataúd. Ese momento, la angustia, el peso de perder a la persona más importante de mi vida, me ha acompañado desde entonces. Mi papá era mi mundo, mi protector y mi héroe. Pero apenas meses después de su partida, mi mamá apareció con otro hombre e insistió en que lo llamara papá. No podía hacerlo. No estaba listo. ¿Cómo podría reemplazar al hombre que tanto amaba? Al hombre que perdí. La vida cambió por completo después de que mi madre se casara con este nuevo hombre. La casa que mi padre dejó atrás, el lugar lleno de todos nuestros recuerdos, de repente le perteneció a su nueva familia. ¿Y yo? Me obligaron a vivir con mis abuelos lejos del hogar que una vez conocí. La sensación de abandono, el dolor, fue como perderlo todo de nuevo. Ahora, 15 años después, he vuelto. Lucho por reclamar lo que me corresponde por derecho. Pero en lugar de una bienvenida, me encuentro con hostilidad, amenazas y una batalla legal de la que nunca quise formar parte. Esto no se trata solo de una casa. Se trata de la familia, la traición y encontrar la fuerza para defenderme. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Disfruta del video. Todavía recuerdo la calidez de la mano de mi padre el día que lo perdí. Era más que un padre. Era mi ancla, mi protector en un mundo caótico. De pequeña, nuestra casa se llenaba de risas, barbacoas los domingos y su voz firme guiándome en las incertidumbres de la infancia. En aquellos días, la vida se sentía segura. Pero esa seguridad era frágil, y cuando falleció, se hizo añicos por completo. Solo tenía 7 años cuando se celebró el funeral. Verlo descender a la fría tierra me dejó una cicatriz en el corazón que nadie vio. Me sentí destrozado por dentro, como si el mundo entero hubiera perdido su color. Sin embargo, mi madre, como si se pusiera una máscara, pasó página rápidamente, demasiado rápido para que yo pudiera comprenderlo. En cuestión de meses, trajo a un nuevo hombre a mi vida y me exigió que lo llamara papá. Para una niña en duelo, aferrada a los recuerdos, esta fue una traición que no podía aceptar. El nuevo esposo de mi madre, Bill, no era solo un extraño. Era un símbolo de todo lo que había cambiado y me había herido profundamente. Estaba confundida. ¿Cómo podría reemplazar al hombre que había construido ese hogar, que había prometido protegernos? Peor aún, Bill trajo consigo a sus propios hijos. Una nueva familia que invadió la casa que una vez perteneció a mi padre y a mí. Mi habitación, mi santuario, fue cedida a sus hijastros. La casa ya no se sentía como mi hogar. Se sentía como una invasión, un recordatorio constante de que me estaban borrando. Con mi madre centrada en su nueva familia, me enviaron lejos, a vivir con mis abuelos paternos. Se convirtieron en mis nuevos pilares, mis protectores. Su bondad fue la suave manta que me protegió de la frialdad del rechazo. Recuerdo las noches acurrucada en su sofá, sosteniendo una foto de mi padre, susurrando historias como si esperara que los recuerdos lo mantuvieran vivo. Pero en el fondo, luchaba contra capas de dolor y resentimiento. No era solo perder a mi padre, también era perder a mi madre. Cada visita, o la falta de ella, me hería más profundamente que la anterior. Ella llamaba, quizá 1 o 2 veces al mes, diciéndome que me quería, pero sus acciones decían algo muy distinto. ¿Cómo se concilian las palabras de una madre cuando sus decisiones delatan abandono? Durante esos años, la tensión creció en mi interior. Me sentía invisible en la casa que una vez consideré mía. Oía susurros de los vecinos, la leve crítica en sus ojos al observar a la nueva familia de mi madre, que había tomado el control. El silencioso campo de batalla entre la lealtad a la memoria de mi padre y la realidad de una madre a la que apenas reconocía me desgarraba el alma. Comprendí que no solo luchaba por una casa, sino por mi identidad, por el derecho a ser yo misma en una familia que parecía haberme olvidado. Estos recuerdos, estas emociones crudas, moldearon lo que soy hoy, un hombre herido pero firme, que lucha no solo por ladrillos y cemento, sino por respeto, dignidad y un lugar a que volver a llamar hogar. Con el paso de los años, aprendí a ocultar el dolor tras una máscara de calma. Pero por dentro ardía un fuego que un día me impulsaría a reclamar lo que me debían. No solo una casa, sino el derecho a estar a la sombra de mi padre con la frente en alto. Y así comienza la lucha, la historia de un hijo decidido a recuperar su hogar, contra viento y marea. Lo que sigue es un viaje a través de la amargura y la resiliencia, donde los lazos familiares se ponen a prueba y se redefine el verdadero significado del hogar.
Que me dijeran que dejara el único hogar que había conocido fue como si me arrancaran el alma pieza por pieza. No se trataba solo de las cuatro paredes que me protegían, sino de los recuerdos, la seguridad y el amor que pensé que nunca me abandonaría. Pero un día, ese amor se enfrió. Mi madre, la mujer que una vez me acunó, se convirtió en una extraña que afirmaba que la casa ya no era mía. Recuerdo ese día vívidamente. No gritó, no chilló. Simplemente trajo todas mis pertenencias en grandes bolsas de plástico a casa de mis abuelos y me dejó allí como si fuera un invitado que se había quedado más tiempo del permitido. Su mirada no era de tristeza ni arrepentimiento, sino de impaciencia, como si estuviera tachando una lista de tareas pendientes desde hacía mucho tiempo. Necesitan el espacio, me dijo una vez, después de que le rogué que le diera una explicación, pero en el fondo, vi la verdad. Era para hacer sitio a los hijos de Bill. Mis abuelos me abrieron los brazos y su hogar sin dudarlo, pero la herida del rechazo de mi madre me quemaba sin cesar. Mis primos del lado de Bill reclamaron mi habitación como suya, y sus risas resonaron por los pasillos que una vez fueron míos. Me quedé vagando entre una infancia que se desvanecía y un futuro que se sentía incierto y frío. Los primeros años con mis abuelos fueron agridulces. Adoraba su amabilidad y su apoyo incondicional, pero nunca pude quitarme de encima la sensación de marginación. Cada festividad, cada reunión familiar, era un doloroso recordatorio de que ya no formaba parte de la familia que conocía. Las visitas esporádicas de mi madre solo agudizaban el dolor. Sus palabras de amor parecían huecas cuando sus acciones demostraban lo contrario. Una tarde, oí a una vecina decirle a su hijo, ¿ese chico? Sí, es el que su madre prefiere a los hijos de su nuevo marido antes que a él. El dolor de esas palabras fue más profundo que cualquier insulto, porque era cierto. La mujer que se suponía que debía ser mi protectora eligió una nueva familia antes que a mí. Luché con esta traición en silencio, con la ira y la tristeza enredándose en mi pecho. Pero no era solo mi madre con quien lidiaba, sino también Bill, quien nunca se esforzó por comprenderme ni por tratarme como familia. Sus hijos, actuando como si fueran los dueños, me recordaban constantemente que era una forastera en la única casa que se suponía debía llamar hogar. Sus burlas y miradas desdeñosas alimentaron una rabia que reprimí profundamente, pero que nunca dejé escapar. La tensión dentro de mí crecía mientras luchaba por encontrar mi lugar en este mundo fracturado. ¿Debía aceptar mi rol como el hijo olvidado? ¿O luchar por recuperar la vida y el legado que me arrebataron? Los años con mis abuelos nutrieron mi espíritu, pero la pregunta me atormentaba sin cesar. Recuerdo pasar muchas noches en vela, mirando al techo, repasando recuerdos con mi padre e imaginando un futuro donde pudiera mantenerme en pie, donde la casa, los recuerdos y mi identidad no me fueran arrebatados. El dolor me impulsó a ser más fuerte, a ser más que un niño abandonado. Y entonces hubo un momento, silencioso pero poderoso, en el que comprendí que si quería sobrevivir, si quería justicia, tenía que defenderme. No solo por la casa, sino por la parte de mí que aún creía en la familia, el respeto y el amor. El día que supe del testamento de mi padre, fue como la primera grieta en una fortaleza de silencio y dolor. La voz del abogado resonó en la fría habitación al leer las palabras que mi padre había elegido con tanto esmero. Cada centavo, incluyendo la casa, me quedaba. Una tímida y frágil esperanza brilló en mi interior por primera vez en años. Este era mi derecho de nacimiento, el último hilo tangible que me conectaba con el padre que había perdido, y ahora, era mío. Pero esa esperanza se topó con una tormenta. La reacción de mi madre fue como una sombra que oscurecía la habitación. La vi en sus ojos antes de que las palabras pudieran delatarla. Decepción, ira, miedo. Sabía que esta batalla estaba lejos de terminar. A lo largo de los años, lo intentó todo, tanto legal como emocionalmente, para anular el testamento. Cada intento fue un puñetazo en el estómago, un recordatorio de que, incluso en la muerte, los deseos de mi padre generaban conflicto en lugar de paz. Con la casa legalmente mía, pero ocupada físicamente por mi madre y su nueva familia, me vi atrapada en una pesadilla donde la propiedad y el dolor se mezclaban. Anunciar mi intención de reclamar la casa fue como encender una mecha. No contestaban las llamadas. Las visitas eran recibidas con miradas frías y amenazas susurradas. El nuevo esposo de mi madre, Bill, actuaba como un guardián, intimidando a cualquiera que se atreviera a cuestionar su presencia. El peso de la demanda pesaba sobre mis hombros.
No se trataba solo de los documentos judiciales ni de las órdenes de desalojo. Se trataba de plantarle cara a la madre que me había rechazado, a la familia que había reclamado mi vida como suya. Cada paso legal era una batalla con mis emociones, la angustia de la confrontación mezclada con la firmeza de la determinación. Recuerdo estar sentado con mi abogado, revisando papeles que pesaban más que una piedra. La ley era clara, pero las emociones no. Cada visita al tribunal, cada carta, era una zona de guerra donde el amor flaqueaba y la amargura echaba raíces. Incluso mis abuelos, mi santuario, se encontraban entre la lealtad y el dolor, instándome a ser paciente, a considerar el panorama general. Pero la paciencia era un lujo que ya no podía permitirme. Una tarde, durante una rara visita a la casa, sentí el dolor de la pérdida al recorrer habitaciones que antes resonaban con mi risa, ahora extrañas y frías. Rostros que una vez conocí me dieron la espalda. Las conversaciones se interrumpieron al entrar. Era como si la propia casa conspirara contra mí, y solo podía aferrarme a la esperanza de que la justicia, como una llama que arde lentamente, finalmente iluminaría mi camino. Este capítulo de mi vida no se trató solo de reclamar propiedades, sino de recuperar mi identidad, mi dignidad y un futuro. Puso a prueba mi determinación, obligándome a afrontar dolorosas verdades sobre la familia, la traición y la autoestima. Pero la batalla estaba lejos de terminar. El siguiente capítulo me llevaría más profundamente al corazón del conflicto, donde se lanzan amenazas, se cuestionan lealtades y se lucha con cada fibra de mi ser por el verdadero significado del hogar. Cuando la orden de desalojo finalmente llegó a su puerta, se desató la tormenta. Lo que esperaba que fuera una simple formalidad legal se convirtió en un campo de batalla de palabras amargas, miradas gélidas y amenazas que hirieron más profundamente que cualquier cuchillo. Mi madre, quien antes era mi cuidadora, ahora era la principal oponente, con su lealtad totalmente comprometida con Bill y sus hijos, las mismas personas que me habían desplazado del hogar donde nací. La primera vez que los enfrenté a todos juntos, fue como entrar en el ojo del huracán. Brenda, la hijastra embarazada de Bill, me fulminó con la mirada con una mirada acusatoria y amarga. Bill mismo se cernía sobre mí, con los músculos tensos y listos, proyectando una intimidación que pocos se atrevían a desafiar. El rostro de mi madre era una máscara indescifrable, oscilando entre la tristeza, la ira y algo más oscuro, algo parecido a la culpa envuelta en desafío. Brenda no perdió tiempo en acusarme de acoso, escudándose en su embarazo como escudo contra mi demanda. Dijo que yo era desalmada, cruel, que había dejado a una mujer embarazada y a su familia en la calle. La tensión se apoderó de la sala a medida que las líneas de batalla entre nosotras se endurecían. Su desesperación luchaba contra mi determinación. Me recordé a mí misma que la compasión no justificaba la manipulación ni la falta de respeto. Fue una vorágine de emociones, rabia, dolor, decepción, que bullían en mi interior mientras mi madre salía en su defensa. Me acusó de atormentar a su niña adorada, llorando lágrimas de cocodrilo mientras se hacía pasar por la víctima. Escuché palabras profundas, ecos del pasado que se retorcían en el presente. ¿Qué hice mal al criarte?, sollozó, intentando culparme, pero en realidad, era a ella misma a quien maldecía. Sus voces desgarraron mi determinación, pero bajo mi ira se escondía un núcleo frágil, el hijo herido que una vez anheló el abrazo de su madre, ahora endurecido por años de traición. Sin embargo, me negué a ceder. Les dije la verdad. Una verdad que intentaron enterrar desesperadamente. Los años de abandono, el dolor de ser marginado, el futuro por el que luchaba. No solo reclamaba mi propiedad, me reclamaba a mí mismo. Tras cada palabra cortante y mirada fría, percibía miedo, miedo a perder el control, a perder la vida cómoda construida sobre el legado de mi padre. Las amenazas de Bill se intensificaban, su voz cargada de bravuconería. Prometía consecuencias, intentando intimidarme con su tamaño y su ira. Pero había aprendido a no temer a las sombras cuando la luz interior brillaba con más intensidad. Mis abuelos, mi constante en esta tormenta, permanecieron en silencio a mi lado. Su silenciosa fuerza fue mi escudo durante esos enfrentamientos despiadados. Me recordaron por quien luchaba, no solo por mis derechos, sino por el futuro que ellos anhelaban. Su fe me mantuvo firme cuando todo lo demás amenazaba con derrumbarse. Este capítulo de mi historia fue el más difícil. Fue un choque frontal entre las heridas del pasado y las dificultades del presente. Cada confrontación desveló capas de dolor, traición y resiliencia.
La casa ya no era solo madera y ladrillos. Era el símbolo de una familia fracturada y de la inquebrantable voluntad de un hijo por sanar y recuperar su lugar. A medida que la batalla llegaba a su punto álgido, supe que la batalla final estaba cerca. Lo que sucediera después lo cambiaría todo, no solo para mí, sino para cada persona atrapada en esta red de confianza rota y familias destrozadas. Mantente cerca, porque el próximo capítulo trae el día del desalojo, la policía y el momento en el que todo lo que crees saber sobre la familia y la justicia se pone a prueba definitivamente. El día del desalojo llegó como una tormenta que había temido y esperado durante años. No era solo volver a entrar en una casa, sino un campo de batalla donde cada rincón cargaba recuerdos, cada habitación albergaba dolor y cada rostro reflejaba una guerra que habíamos estado librando en silencio durante demasiado tiempo. Pero esta vez, no estaba sola. Mi abogado e incluso la policía estaban a mi lado, listos para hacer valer lo que me correspondía por derecho. Sentí el corazón latir con fuerza. La adrenalina se mezclaba con una tristeza abrumadora. No había alegría en esta victoria, solo el peso de lo perdido. Mi madre, Bill, Brenda y el resto de su pequeño ejército nos recibieron en la puerta, con los rostros encendidos de ira y desesperación. Su confianza fue férrea al principio, pero flaqueó rápidamente cuando la ley me apoyó firmemente. Fue surrealista escuchar sus maldiciones y amenazas, ver a Bill blandir un palo de hockey como si fuera un arma y ver los desesperados intentos de mi madre por suplicarme. Sin embargo, bajo sus bravuconadas, vi grietas en la armadura de una familia unida por mentiras y miedo. Cuando la policía finalmente intervino, su presencia fue un poderoso recordatorio de que mi lucha no era solo personal, era legal, oficial y definitiva. Leyeron las órdenes de desalojo, exigiendo que todos recogieran sus cosas y se fueran. El tiempo, que antes parecía eterno en esta casa, ahora se medía en latidos y movimientos apresurados. 3 horas. Ese fue todo el tiempo que les dieron. A pesar del caos, mantuve la calma, con la mente centrada en lo que me esperaba: alquilar la casa, reconstruir mi vida y sanar las heridas que latían silenciosamente bajo la superficie. La casa, antaño un campo de batalla, se convertiría en mi trampolín. Pero la batalla emocional no había terminado. Los intentos desesperados de mi madre por hacerme sentir culpable, el embarazo de Brenda usado como escudo, las amenazas de Bill, todo se convirtió en una tormenta tóxica de dolor e ira. Y, sin embargo, me aferré a las palabras de mis abuelos, la fe en que la justicia y la bondad podían coexistir, en que no se trataba de venganza, sino de reclamar lo que era mío. Tras el desalojo, tomé todas las precauciones posibles. Obtuve una orden de alejamiento para protegerme a mí misma y a mis futuros inquilinos de cualquier otro acoso. La ley me había protegido una vez, y no iba a dejar que el miedo me la arrebatara. Alejarme de la casa ese día fue agridulce. Era mía, sí, pero cada paso cargaba con el peso de lazos rotos y tiempo perdido. Sin embargo, en el fondo, sentí un destello de esperanza. La esperanza de que de este doloroso capítulo surgiría una versión más fuerte y sabia de mí misma. Sentado ahora en la tranquilidad de la casa, con las mismas paredes que una vez resonaron con risas y tristeza, me encuentro atrapado entre el pasado y el futuro. Este hogar es más que un simple refugio. Es un lienzo pintado con recuerdos del amor de un padre, la traición de una madre y la lucha de un hijo por pertenecer. El camino para recuperarlo me ha dejado cicatrices, pero también lecciones que me han moldeado de maneras que jamás imaginé. A menudo recuerdo al niño que fui, el niño confundido y dolido que anhelaba el abrazo de su madre, pero solo recibía una respuesta fría. Luché con sentimientos de abandono, ira y soledad que amenazaban con consumirme. Sin embargo, esos sentimientos despertaron en mí una chispa de resiliencia. Aprendí que el dolor, aunque profundo y crudo, podía ser un catalizador para el crecimiento. Mis abuelos, firmes e inquebrantables, fueron mi ancla en todo. Su silencioso apoyo me recordó la fuerza que nace del amor incondicional. Me enseñaron que la familia no siempre se trata de sangre, sino de quienes deciden estar a tu lado cuando el mundo te da la espalda. Esta historia no se trata solo de propiedades o batallas legales. Se trata de encontrar la propia voz en el caos de la pérdida y la traición. Se trata de mantenerse firme cuando el dolor intenta derribarte y de comprender que, a veces, las batallas más difíciles se libran en nuestro interior. He llegado a comprender que perdonar no se trata de olvidar ni disculpar el pasado. Se trata de liberarme de las cadenas de la amargura.
Se trata de construir un futuro donde mi identidad ya no se defina por las acciones de los demás, sino por mi propia fuerza y mis decisiones. Aún queda un largo camino por recorrer. Reconstruir la confianza, forjar nuevas relaciones y construir una vida arraigada en mis propios valores. Pero estoy lista. La casa, que una vez fue símbolo de dolor, ahora es un testimonio de supervivencia y esperanza. Gracias por acompañarme en este camino. Si esta historia te resuena, comparte tus propias experiencias en los comentarios. ¿Desde dónde la ves? Tu historia importa, y juntos encontramos fuerza. Estén atentos a lo que viene a continuación. Un nuevo capítulo de sanación, crecimiento y comienzos inesperados. Porque a veces, el final de una historia dolorosa es solo el comienzo de algo hermoso.